El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, cumple este martes su primer año desde que asumió las riendas políticas del país, en medio de conflictos con la administración estadounidense de Donald Trump y desacuerdo con diversas organizaciones sociales panameñas. Tras su llegada al poder, Mulino se ha enfrentado a protestas en rechazo a sus políticas de gobierno, entre ellas la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social, un proyecto que introduce cambios significativos en los sistemas de seguridad social, afectando a trabajadores y jubilados. Además, el Ejecutivo panameño se ha destacado por su subordinación a Estados Unidos, en asuntos como la soberanía sobre el Canal de Panamá, así como la suscripción de un memorando de entendimiento con Washington que permite el incremento de la presencia militar estadounidense en el país. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos los 12 meses de gobierno de José Raúl Mulino y su impacto sociopolítico en la vida de los ciudadanos panameños. ¿Qué dice la Estrella de Panamá ante esta situación? 7 de cada 10 panameños no confía en el gobierno del presidente Mulino. A un año de gobierno, a un año de gestión, los panameños han perdido la confianza en Mulino, según encuestas de BEA Panamá, hecha por la encuestadora Prodigious Consulting y por la Estrella de Panamá. Son dos trabajos estadísticos que se hicieron entre el 22 y el 25 de junio de este año en 8 provincias de Panamá, exceptuando Bocas del Toro y Darién. A 1.512 personas se le preguntó su opinión sobre la gestión de gobierno y sobre la marcha del país. De ahí surgen estos datos. Prensa Latina dice: el legislativo panameño elige directiva y espera mensaje presidencial. La asamblea da inicio hoy a la primera legislatura, segundo periodo de sesiones. Por esto les toca elegir nuevas autoridades y presentar un informe de gestión del presidente Mulino. Durante este primer año, con niveles muy bajos de popularidad, Mulino centró su gestión en una causa que ya se ha convertido en campo minado: la reforma del sistema de pensiones. A eso nos referimos. RFI dice: trabajadores despedidos piden a la bananera estadounidense reanudar operaciones. Esta empresa bananera despidió a 6.500 empleados en la provincia de Bocas del Toro. Por eso se da allí el gran fenómeno de ebullición social que se vive. Los trabajadores desde el 28 de abril están en huelga, cortan rutas para rechazar esta reforma de pensiones. El lunes el gobierno anunció la reapertura de todas las rutas en Bocas del Toro, suspendió por 10 días derechos de movimiento y de reunión para apaciguar las protestas, o sea, puso en marcha un estado de excepción y vamos a ver qué resultados obtuvo. Nos está esperando nuestra corresponsal. Reca, bienvenida, adelante. Hola Marcela, muchas gracias. Pues perfecto, como dices, el contexto en general pues es bastante confuso. Creo que hay que destacar que el presidente acaba de regresar de un viaje a Europa para participar en el foro de Sevilla. Se reunió allí con Ursula von der Leyen, con Pedro Sánchez, incluso con el rey de España. Entonces esto un poco marca, ¿no?, la antesala a el año que cumple hoy en el mandato. También hay que decir que la Asamblea va a elegir hoy a un nuevo presidente o presidenta para este segundo periodo legislativo. Y creo que hay que destacarlo porque los candidatos, por lo menos una anunciada, es del partido oficialista RM, la diputada Shirley Castañeda, que es abogada del expresidente Ricardo Martinelli, pues una ficha claramente de esta ola eh, del partido que lleva a José Raúl Mulino al poder, que es de las más fieles a él. Y hay otro candidato que se está barajando desde un poco la oposición en consenso con el partido panameñista. Incluso no se sabe todavía por quiénes votarían los independientes, que sería el diputado Jorge Herrera. Creo que esto podemos ver como en base a esta elección, si se quebraría o no ese pequeño hilo que unía pues el sector más oligárquico que confió en Mulino, que quiso poner a Mulino en el poder, y un poco la base social que le aportó el expresidente Ricardo Martinelli, una base claramente clientelar que se abocó a votar por Mulino con la promesa clara de un cheque
un Chenchen que no llegó, que podemos ver en las imágenes también, un estado de urgencia que ha terminado en Bocas del Toro. Seguimos teniendo testimonios todos los días de personas desaparecidas, personas que fueron llevadas desde sus casas, montadas en aviones, llevadas a centros penitenciarios. Todavía no se conoce el paradero de muchas de ellas. Han denunciado sindicalistas, han denunciado incluso indígenas desaparecidos en Bocas del Toro. También, pues, el rechazo que se mantiene a la reforma pensional, la ley 462, que sigue en las calles. Hoy habrá afuera de la asamblea también piqueteos, protestas, no solo ya en rechazo a la 462, sino también en rechazo a la reapertura minera, que estaría en conversaciones el gobierno de Molino con la canadiense First Quantum Minerals para una virtual reapertura. Ya la mina empezó a exportar el material que tenía allí almacenado. Es lo que te puedo adelantar. No sé si tienes alguna pregunta, Marcela. No, ya me espera la invitada, queda muy clara la actualización de los hechos. Vamos a abrir el análisis con Maribel Cordón, que es economista, catedrática de la Universidad de Panamá. Gracias, Reca. Maribel también es ex candidata a la presidencia de la República. Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, gracias por la invitación. A ti, ¿cómo hemos llegado a este punto, Maribel? ¿Cómo estamos en esta situación con estos datos de gestión tan bajos y con este nivel de violencia insertado en la sociedad panameña? Bueno, quien entra por la puerta trasera no puede tener la población otro tipo de expectativas. Hay que recordar que José Raúl Mulino no llega a través de los parámetros que establece la legislatura electoral en nuestro país. No fue parte de un proceso riguroso, entra como candidato sin haber pasado por primarias en un periodo de 3, 4 días antes del torneo electoral, algo que fue cuestionado por diversos sectores de la población panameña en la medida que se trataba de una ilegalidad. Llega con un 30% de respaldo, que no son votos realmente de él, sino que es el caudal de un expresidente de la República que lo planteó como su ungido y que posteriormente, cuando arriba a la presidencia, sus primeras declaraciones es: este es un gobierno empresarial. A partir de allí, toda una dinámica que va imponiendo proyectos que son rechazados por la población panameña. Está el caso de la Ley de Seguridad Social, de pensiones, la 462, está el caso de la minería, de la reapertura minera, un proyecto que ya el pueblo panameño en el 2023 venció a partir de jornadas de luchas históricas que dejaron como saldo el asesinato de 4 panameños en la lucha realizada. Está el problema de los embalses en Río Indio, está la situación socioeconómica que enfrenta el pueblo panameño de precariedad, y se suma a ello un memorándum de entendimiento con los Estados Unidos que el pueblo panameño también ha rechazado en la medida que lesiona nuestra soberanía, nuestra identidad, y que nos coloca en la carrera militar de los Estados Unidos en la medida que una de las cosas que se ha exigido por parte de Donald Trump es la presencia de bases militares en nuestro país, algo que generación tras generación los panameños y panameñas hemos rechazado. Entonces fue un gobierno que entra de una manera cuestionable, y que a partir de allí su posición ha sido una posición de imposición, de no diálogo, de no apertura a discusión con los diversos sectores del país de los temas fundamentales de nuestra nación. Y eso ha generado un descontento que hoy lo mantiene con un 7% de popularidad, el más bajo que ha obtenido presidente alguno en nuestro país a un año de su gestión. Fíjese aquí, o fíjate, Maribel, aquí la siguiente situación.
el estado particular en el cual se encuentra esta provincia, que tiene despedidos, una bananera estadounidense que ha sido foco de violencia, que le han llevado hasta los alimentos de los negocios. Hay videos de esto, que fuerzas militares entraron a sacar la comida de los negocios para provocar desabastecimiento, que les han torpedeado cualquier acción social y sin embargo sigue en ebullición esa provincia, Bocas del Toro, y sus ciudadanos siguen en las calles. Cuando se hace la estadística y da tan malo, ni siquiera está consultado ahí en esas dos encuestas, ni siquiera participan ciudadanos de Bocas del Toro. O sea que esto ya nos da una dimensión de cómo está esa estructura social, Maribel. Claro. En el caso de Bocas particular, hay que recordar que durante la gestión del expresidente Martinelli, cuando el señor Mulino, hoy presidente de la República, ocupaba el puesto de cargos en las estructuras de seguridad del país, se generó en esa provincia lo que se denominó la masacre de Bocas del Toro. 600 pobladores perdieron su vida producto de una represión indiscriminada, donde no se respetan los derechos ni la vida de la población. Hoy lo que se vive es un proceso incrementado, estado de sitios donde se queda la población incomunicada en todos los sentidos, producto de su lucha por garantizar la derogación de la ley 462 y de los proyectos lesivos a la nación. En medio de ello, como ha pasado en otras circunstancias, los gobiernos aprovechan para favorecer a las empresas, favorecerlas en el sentido de un despido masivo, ilegal, injustificado, para luego, en algunos casos, recontratar otra población con menores niveles de salario. Hay que señalar que a pesar de que los compañeros de Bocas del Toro estaban en huelga, los de la bananera, siempre han garantizado el cuidado de las semillas, del cultivo. En esta ocasión no se les permite esa circunstancia para agravar, profundizar la crisis y justificar despidos. Y yo creo que eso lo tiene que conocer el mundo entero, el grado de represión en donde se plantean más de 7 desaparecidos. Organizaciones que atienden a infantes han denunciado la muerte de infantes, de niños menores de edad, producto de la represión, el uso de gases lacrimógenos que han lesionado a la población. Realmente en nuestro país, incrementada la situación se ha dado en áreas comarcales, no hay un Estado de derecho, se está violentando todo derecho humano, sobre todo el derecho a la vida, a la dignidad, casas que son allanadas, en donde se le reprime a la población a pesar de que la población no ha entrado a ningún estado delincuencial, como en algunos momentos se ha querido ver. Tenemos un estado policíaco, un estado donde no hay democracia, un estado donde no hay derechos humanos, y entonces es parte de la profundización de una crisis producto de una gestión gubernamental que irrespeta, que no tiene la voluntad de resolver los problemas nacionales a partir de la participación de todos los sectores de la vida nacional. Ellos han señalado, y ahí es donde parte de la discusión, son un gobierno empresarial y por ende solo consideran a un grupo de empresarios, al gran poder económico. La 462 fue un claro ejemplo de ello. 11 organizaciones participaron en una mesa que ellos denominaron de escucha. 10 estuvieron a favor de mantenernos en el sistema solidario. Uno solo, una organización empresarial, la CONET, estuvo a favor de las cuentas individuales, y el proyecto que se impone es el del sector empresarial. Eso da una muestra clara, profunda, evidente de a quién le sirve la política y las medidas de política económica que está implementando este gobierno. Un gran saludo, Maribel. Muchas gracias.
Con la elocuencia, con los datos, con la responsabilidad de los dichos, nuestra analista. Hasta la próxima. Bueno. Ahí la tienen. Quedó entusiasmada y quería hablar más, pero es 9:03 y tenemos cantidad de correspondencia.